En este espacio vamos a hablar sobre enfermedad mínima residual o mejor denominada enfermedad medible residual en cáncer hematológico, un elemento clave en la atención integral del paciente oncológico. Entonces, la enfermedad mínima residual o enfermedad residual medible es definida como la presencia de células leucémicas o células tumorales residuales luego de iniciar la terapia que no son detectadas por métodos morfológicos convencionales, ya sean los hallazgos histopatológicos o métodos morfológicos mediante imágenes. Estas células van a compartir ciertas características fenotípicas y genéticas con las células originales tumorales. Y es claro que luego del tratamiento de neoplasias hematolinfoides, el escenario ideal es la erradicación de la enfermedad. Sin embargo, aunque muchos pacientes logran importantes respuestas con una importante reducción en la carga tumoral, aún conservan células malignas residuales que pueden dar origen a las recaídas. Y es que históricamente se han basado en la evaluación morfológica de ciertas enfermedades para determinar la remisión o no, partiendo de porcentajes como del 5%. Sin embargo, es posible que esta evaluación morfológica, aunque es un elemento clave del seguimiento, puede ser insuficiente. Tenemos una evaluación morfológica que es de baja sensibilidad, con un límite de detección de 1 en 500 células. La especificidad es baja, dadas las dificultades para diferenciar con precisión entre, por ejemplo, linfoblastos o hematogonias en regeneración, o la dificultad para diferenciar entre lo que sería una célula plasmática del mieloma versus una célula reactiva. El concepto de enfermedad mínima residual y su significancia clínica ha sido particularmente investigado en leucemias agudas como una de las principales causas de recaída de la enfermedad, basados en ese principio en que la probabilidad de recurrencia del tumor está relacionada con la cantidad de células tumorales residuales. Es decir, que entre más profunda la remisión y menos células tumorales, la probabilidad de recaída puede ser muy tardía. Mm, la enfermedad mínima residual es, por lo tanto, una palabra clave en hematología, en hematopatología. Ha sido explorada, incorporada en varias neoplasias, no solo las leucemias agudas, también el mieloma múltiple, la leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica y más recientemente en linfomas. En cada una de estas enfermedades hay factores o elementos que varían, como la frecuencia de su evaluación, el tipo de muestras, los puntos de corte para la toma de acciones, el tipo de metodologías y su estandarización. Pero ¿para qué evaluar enfermedad mínima residual? Una de las principales razones es la que hemos hablado previamente, y es que esta corresponde a una de las principales causas de recaída de la enfermedad, y algunas ventajas conceptuales que plantean en, en por qué medirla y por qué tratarla, tienen que ver, por ejemplo, que el número de células residuales está posiblemente relacionado con la complejidad clonal, que un mínimo número de células pueden ser, o bajo porcentaje de células malignas pueden ser menos efectivas para remodelar el microambiente, reprogramar stem cells malignas e inducir nichos quimioresistentes, y probablemente que en modos fármacos podrían ser más efectivos contra la enfermedad mínima residual que contra la misma enfermedad en recaída. Las aplicaciones clínicas son claras. Esta permite la evaluación de la eficacia del tratamiento, dando un estado de remisión más cercano a la realidad. Esto a través de metodologías objetivas y sensibles. Se configura como un factor pronóstico, y en diferentes enfermedades los estudios demuestran que estos pacientes con enfermedad mínima residual negativa se asocian a mejores resultados versus los positivos. Permite una estratificación de riesgo más precisa y permite hacer un control de la remisión para orientar en la toma de decisiones. Es así que la FDA ha considerado la enfermedad mínima residual o la enfermedad residual medible como un biomarcador. Hace parte del estándar de cuidado y hoy en día un endpoint en los ensayos clínicos.
Algunas consideraciones específicas de enfermedades en las que se ha explorado con alta profundidad, como las leucemias linfoblásticas, hacen parte integral del manejo, son factores pronósticos poderosos de respuesta que van a ser independientes de la edad, del linaje, del subtipo genético. Su monitorización va a depender del protocolo, sin embargo, hay algunos momentos estándares. Esta monitorización se extiende a los pacientes que van al trasplante, tanto antes como después, y más recientemente vemos la gran importancia, la gran trascendencia de una evaluación precisa de la enfermedad mínima residual con la aprobación de medicamentos, terapias blanco, con aprobaciones condicionadas con la respuesta a la enfermedad. Clásicamente hemos evaluado médula ósea, sin embargo, la sangre periférica en estudios de años pasados han demostrado que muestra concordancia en los linajes T y que la secuenciación de nueva generación en sangre periférica sería una opción para monitorizar con mayor frecuencia y menos morbilidad o invasión al paciente. Debemos evaluar la enfermedad extramedular, en este caso líquido cefalorraquídeo es un nicho que puede convertirse en causa de recaída, en donde las células leucémicas migran allá y se hacen quimioresistentes inaparentes a la respuesta inmune. En el mieloma múltiple, su importancia o su rol es reconocido por el Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma, quien lo incorpora en sus criterios de respuesta, con unos umbrales de 10 a la menos 5. Sin embargo, dada la alta sensibilidad de las nuevas técnicas o metodologías de evaluación, puntos de corte más profundos se interrogan y se plantean, así como las características de sus resultados, si hablamos solo de positivo, negativo o cuantificación. Al respecto de la cuantificación, es claro el papel que juega ya que la proporción de células parece tener un efecto relacionado a la respuesta, es decir, como lo hemos dicho, a una respuesta más profunda, mejores resultados. Esta cuantificación permitiría pues una reclasificación de la profundidad de la respuesta que nos permita predicciones más exactas. Es un factor pronóstico y en cuanto al umbral, vemos que la sensibilidad o el umbral que tiene gran impacto, pues se profundiza a 10 a la menos 6 y da en estudios prospectivos y retrospectivos indican un factor pronóstico. Como lo dije, hace parte del recientemente o hace parte del endpoint de estudios clínicos y esto aceleraría la introducción de nuevas terapias y la mejor calidad de estos pacientes. Pero recordemos que el mieloma múltiple tiene una gran heterogeneidad en la profundidad de respuesta y duración de la respuesta y aún existen ciertas controversias en cuanto a la toma de decisiones de esta enfermedad mínima residual, el mieloma. Entonces, es claro que no hay duda en si medir la enfermedad mínima residual o no. La pregunta que nos debemos hacer realmente es cuándo y con qué frecuencia o cómo evaluarla. Y como patóloga voy a hablar un poco de cómo evaluarla enfocados en nuestra experiencia en la institución. Entonces, como lo vemos, para evaluarla requerimos de metodologías con alta sensibilidad, ultrasensibles, que vayan en profundidad a la búsqueda de poblaciones que pueden llegar a ser solo una en 10.000 células normales o una en 1 millón o 10 millones de células normales. Esta profundidad va a variar con las enfermedades y las terapias, independientemente de los puntos de corte que se determinen para considerar una enfermedad mínima residual positiva. Esta nos habla de la carga tumoral en un tiempo determinado, es decir, que la negatividad de la enfermedad mínima residual no garantiza una remisión continua y se requiere, por lo tanto, una evaluación en serie a través de la terapia. Como técnicas de cuantificación, tienen límites inferiores de detección y límites inferiores de cuantificación.
Por lo tanto, la negatividad no es un sinónimo de ausencia de enfermedad residual, es por lo tanto que el mejor término a usar es enfermedad residual medible. No solo la sensibilidad es una de las características que debe tener las metodologías para la determinación de la mínima residual, también deben ser técnicas o metodologías altamente específicas que nos permitan diferenciar en entornos ricos en células normales, que sean aplicables a gran parte de los casos, que sean reproducibles, y esto lo logran gracias a la estandarización, en el cual se ha avanzado enormemente en leucemias y mielomas con varios consorcios que ya disponen de estandarización para la práctica clínica, y por qué no que sean rápidas y en nuestro medio que sean asequibles. Todas estas características pues se hacen necesarias, ya que esto no es solo una herramienta de investigación, sino que se ha convertido en parte de la atención de los pacientes con cáncer hematológico. Las diferentes métodos para evaluar pues necesitan ser altamente específicos para poder diferenciar entre lo que es normal o lo que es tumoral de las células patológicas. Estos blancos celulares pueden estar centrados en diferentes compartimentos, pueden ser a nivel molecular del DNA, como la búsqueda de reordenamientos de los receptores del linfocitos T o de la inmunoglobulina, de la cadena pesada de la inmunoglobulina, a nivel del RNA con la búsqueda de translocaciones o genes de fusión, y también a nivel de la expresión proteica con la determinación de inmunofenotipos. Mm, eh, Cada una de estas tiene ventajas. Por ejemplo, la aplicabilidad de los reordenamientos o del inmunofenotipo puede ser superior al 90%. No lo es para la búsqueda de translocaciones o de ciertas mutaciones en donde la aplicabilidad va a ser solo seleccionada en los pacientes que la poseen. Hay diferentes métodos, los podemos clasificar en estas tres ramas. Una es la citometría flujo, la PCRs y los métodos de secuenciación de nueva generación, cada uno dirigidos contra los blancos celulares que nos hemos referido, la citometría, la búsqueda de la expresión proteica, PCR y secuenciación con blancos a nivel del DNA y el RNA. Todas estas en continua evolución y con ciertas ventajas, limitaciones que van a ser comparables a través de sus sensibilidades, especificidades, aplicabilidad y asequibilidad. Por ejemplo, los métodos moleculares posiblemente tienen una gran sensibilidad, pero tienen en el caso, por ejemplo, de la búsqueda de los reordenamientos clonales, la limitación de que requerimos la identificación de ese reordenamiento al diagnóstico para poder hacer la búsqueda dirigida a la secuencia específica. No lo es para la citometría flujo, que nos da a países como el nuestro ciertas ventajas en fácil acceso, en plataformas ya estandarizadas, y es la que hemos adaptado en nuestro medio. Entonces, la citometría de flujo se basa en el análisis de una combinación de proteínas expresadas por estas células. Esta expresión diferencial permite definir el linaje específico, estados de maduración, aberrancias, y estas características nos van a ayudar a identificar la población blanco, ayudar a definir si son normales o patológicas y posteriormente cuantificarlas. Hay diferentes tipos de aproximaciones. Alguno que brinda ventaja son la búsqueda de fenotipos diferentes a los normales y que, perdón, no requerimos el conocimiento de los fenotipos previos. Una medición precisa de la enfermedad mínima residual depende de las especímenes de alta calidad, y esto es un requisito para lograr una adecuada medición. Este requisito en gran parte se encuentran en la fase preanalítica, perdón. Independientemente del tipo de muestra que vaya a ser evaluado, la fase preanalítica
abarca desde la toma de la muestra, pasando por el transporte y el procesamiento hasta la adquisición de los datos. En esta fase preanalítica, por lo tanto, tenemos muchos actores de la práctica clínica, no solo los médicos, y es por lo tanto nuestra función o nuestro objetivo conocer, educar e implementar las mejores prácticas para asegurar que esta muestra sea una muestra representativa y de alta calidad. Para empezar, los aspirados pues deben ser aspirados de la primera muestra con unos volúmenes idealmente de 3 mililitros. Sabemos que menos de 2 mililitros son insuficientes por las técnicas o la metodología, y más de 5 mililitros es una clara hemodilución. Y la hemodilución es un factor en negativo, sin embargo es muy frecuente, puede estar presente en hasta el 30% de las muestras y afecta negativamente las cuantificaciones exactas, en su mayoría infravalorar los porcentajes, y esto tiene grandes implicaciones no solo pronósticos, sino en las oportunidades de nuevas terapias. Las muestras deben estar, el aspirado debe estar en un anticoagulante, y el transporte y el procesamiento debe ser inmediato. Sin embargo, la remisión de muestras, pues hacemos énfasis en que idealmente deben ser menos de 36 horas a una temperatura ambiente, que es en estos rangos, no congelación ni exponer al sol. Entonces, los problemas frecuentes que limitan una cuantificación precisa ya son, como lo dije, la hemodilución, la coagulación de las muestras lleva a pérdida selectiva de poblaciones, a incapacidad de caracterizar apropiadamente, y el tiempo es un factor negativo. La prolongada almacenamiento lleva a pérdida de las de la viabilidad celular, y esto es tremendamente importante para las células plasmáticas, quienes una vez salen de su nicho, la viabilidad desciende rápidamente en el tiempo. Otras características importantes que hacen de la medición confiable es el número de células que se adquieren, es decir, el enriquecimiento de la muestra da mayores sensibilidades. Este número de células pues va a depender tanto de la calidad de la muestra, pero también depende del background medular. Es por todos conocido que, por ejemplo, en la leucemia aguda, luego de la inducción, la recuperación o la posibilidad de tener grande enriquecimiento de la muestra es menos probable. Sin embargo, en estos primeros días es posible que no se afecte tanto la sensibilidad por esas bajas proporciones o bajo número de células adquiridos, debido a que aún hay restos de células fácilmente detectables. No lo es para otros puntos de evaluación en donde la sensibilidad está directamente relacionada a la adquisición de grandes poblaciones, y este enriquecimiento es en términos de millones de células. Mm, Conociendo esas características y las ventajas de la citometría de flujo, pues hay consorcios que han estandarizado tanto para la leucemia, y han introducido el concepto de citometría de flujo de nueva generación, con sensibilidades superiores a 10 a la menos 5, que muestran una gran concordancia con técnicas basadas en biología molecular, con metodologías que permiten concentrar los leucocitos, incrementando la cantidad de eventos o de células que se evalúan, y con paneles integrados y con alta capacidad de diferenciar entre una célula normal de una célula patológica. Es igual para el mieloma múltiple, con unos paneles que incluyen anticuerpos multiepítope para CD38. Esto nos permite la identificación y el análisis de los pacientes que tienen terapia anti-CD38. Son adecuadas para la evaluación de aspirados y de sangre periférica. Su sensibilidad supera las recomendaciones de más de 10 a la menos 5, y tienen una gran concordancia con estudios moleculares. En estas metodologías logramos adquirir más de 10 millones de células con unos límites de detección y de cuantificación de alto rendimiento. ¿Cuál es la experiencia en la fundación? Hemos querido adaptar o implementar la evaluación de la enfermedad mínima residual en mieloma, la cual ya está
actual uso y estamos intentando hacerlo para la leucemia linfoides agudas. Por ejemplo, este es un caso en donde el diagnóstico fue hecho en la médula ósea. Detectamos esas poblaciones patológicas con pérdida del CD3 de 4 y 8. Sabemos que es un linaje T por expresión de CD3 de citoplasma, con expresión de algunos marcadores de aberrancia como CD10, expresiones anormales de CD2, de inmadurez como TDT 34, hallazgo también presente en el ganglio linfático. Podemos hacer un diagnóstico de una leucemia con un fenotipo más cercano al pre-T. Y los seguimientos demostraron una enfermedad mínima residual persistente a través del tratamiento. Este es solo un ejemplo a los 4 meses en donde grandes adquisiciones de más de 12 millones de células logran una muy buena sensibilidad para detectar con gran precisión la presencia de linfoblastos en cantidades del 0.04. En la enfermedad mínima residual, el linfoide B es un punto que puede ser muy difícil por la presencia de muchas hematogonias en regeneración. Sin embargo, estos paneles permiten diferenciar las poblaciones precursoras, en este caso en azul, de las patológicas en rojo, con expresiones anormales y diferenciales de estos serie de marcadores del 23, del 38, de 81, y haciendo una evaluación de sus rutas de maduración, vemos cómo en comparación con esta ruta de maduración normal hay una no continua trazo de maduración y cómo la población en rojo patológica sale de esta ruta de maduración. Se logran adquisiciones grandes con sensibilidades importantes para la detección de estas pequeñas proporciones de linfoblastos. Para la enfermedad mínima residual en mieloma, usamos los paneles estandarizados por Euroflow y nos permite grandes adquisiciones de hasta 16 millones. Este es un ejemplo con 11 millones y podemos diferenciar con precisión la población normal, capa lambda en azul, de la población patológica monoclonal capa con expresiones diferentes y aberrantes para 45, 117, 56 y negatividad para CD10. Esta, por lo tanto, es una enfermedad residual medible persistente con un porcentaje de 0.002. Mm, es la citometría, por lo tanto, es solo una pequeña parte de la gran o a la amplia posibilidades de evaluación y queremos como proyección, evaluar todas estas opciones moleculares que están disponibles para la evaluación de enfermedades mínimas residuales, tanto en leucemias, en este caso, como en linfomas. Es por lo tanto los nuevos retos de nuestro grupo ampliar ese conocimiento y su aplicabilidad en estudios moleculares a otras enfermedades, por ejemplo, de la evaluación de la enfermedad mínima residual a través de los reordenamientos de los receptores clonales de los receptores de los linfocitos B, PCRs altamente o ultrasensibles como esta metodología Digital Drop, secuenciación de nueva generación, biopsia líquida para la detección de células tumorales circulantes. Entonces, estos nuevos retos son un objetivo. Para concluir, solo quiero recordar que la enfermedad mínima residual se ha convertido no solo en una herramienta de investigación, sino parte de la atención de los pacientes con cáncer hematológico, que se disponen ya o están disponibles métodos estandarizados para usar en una medicina personalizada, que debemos tener el conocimiento de los principios y las limitaciones de cada tecnología para la correcta interpretación y que la medición precisa se va a basar en la recuperación de una muestra de alta calidad. Eh, Quiero resaltar que el objetivo como grupo de hematopatología y como institución es ofrecer a los pacientes el diagnóstico más preciso y que brinde mayor información para la atención integral en el paciente con cáncer y con neoplasias hematológicas. Gracias.